Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hermanos, Dios les bendiga, nuevamente compartiendo la palabra de Dios en esta ocasión con ustedes por este medio que Dios nos permite tener. Hemos estado considerando el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos y es seguramente uno de las porciones más apreciadas por todos los creyentes a través de los tiempos. Hoy llegamos a la parte final de este capítulo y bueno, recordamos lo que dice el apóstol Pablo al iniciar el capítulo 8 cuando dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También habla de cómo nuestras aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. El apóstol Pablo también nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos hablado acerca de esto, vimos también cómo Dios a los que conoció de antemano los llamó, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, dice también, a los que antes conoció, los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y tenemos esta esperanza y esta seguridad en el Señor Jesucristo. Y hoy veremos entonces los últimos versos de este precioso capítulo y consideraremos estas preguntas que hace el apóstol Pablo. Son preguntas retóricas, es decir, no son preguntas que esperen una respuesta, porque la respuesta está prácticamente dada, es obvia en la misma, la respuesta está dada en la misma pregunta. Y estas preguntas nos revelan el inmensurable amor de Dios para con nosotros. La primera pregunta que consideraremos hoy está en el capítulo 8, versículo 31, cuando dice ahí en la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el apóstol Pablo dice si Dios es con nosotros, no es un sí condicional, más bien está diciendo, dado que Dios está por nosotros, ¿quién estará entonces contra nosotros? La respuesta es obvia, nadie puede estar contra los hijos de Dios, contra aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Ahora, seguramente hay muchas personas que pueden levantarse contra los hijos de Dios, hay muchas circunstancias que se oponen a la fe en este mundo, que están en contra de la fe del creyente. Sin embargo, ninguna de estas cosas, ni ninguna de estas personas puede sostenerse contra los hijos de Dios. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dios es por nosotros, y esta es la primera verdad del inmensurable amor de Dios, es que Dios es por nosotros. Puede que todo el mundo esté contra los hijos de Dios, y Pablo, por ejemplo, está escribiendo a los hermanos de Roma, que son hermanos que estarían en el futuro sufriendo una persecución sangrienta y cruel que cobró la vida de miles de cristianos de maneras muy sanguinarias de parte del Imperio Romano. Pero en el resultado final no hay nada que pueda sostenerse contra los hijos de Dios. Hubo un tiempo en la historia, y relato esto como ilustración, donde un hombre se sostuvo en la fe cristiana y en contra de muchos que se oponían a su afirmación y a su convicción de la doctrina de la divinidad de Cristo.
Después del imperio o del gobierno de Constantino en Roma, varios de sus sucesores apoyaron a quienes predicaban que Jesucristo no era Dios. Y hubo un hombre llamado Atanasio que luchó fuertemente contra esta doctrina, afirmando que la Biblia enseñaba, o que la Biblia enseña que Jesucristo realmente es Dios. Atanasio, este hombre, luchó prácticamente contra los más influyentes poderes del imperio, porque había muchos obispos que seguían esa doctrina equivocada, y Atanasio se sostuvo. Muchas veces los gobernantes lo exiliaron, lo desterraron porque no querían que siguiera enseñando esa verdad. Y muchos de sus amigos le dijeron: Atanasio, ¿no te das cuenta que estás tú solo contra el mundo? Y Atanasio les contestó: pues que así sea, Atanasio contra el mundo. Y se dice que estas palabras están escritas en la lápida en su tumba. Así es que, hermanos, si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? El amor de Dios le hace estar a favor de sus hijos, y no hay nadie que pueda sostenerse en contra de los hijos de Dios. Y la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo dice: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvar a los suyos. Nos recuerda aquel pasaje en Génesis 22 cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham, con dolor en su corazón, llevó a Isaac a aquel monte, al monte Moria, y de 3 días de camino de donde ellos estaban, y lo llevó allá. Y estando allá, dice la Biblia que Isaac le preguntó: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y llegando allá a aquel lugar, cuando Abraham levantó el altar, puso la leña y entonces ató a su hijo Isaac para sacrificarlo. Y en el último momento Dios detuvo su mano para que no sacrificara a Isaac. Dios salvó a Isaac. En el caso del Señor Jesucristo, dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En el diccionario se define la palabra escatimar como dar de menos, o disminuir, o acortar algo lo más posible. Pero Dios no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Biblia. Dios entregó al Señor Jesucristo por nosotros. Dios no escatimó el sufrimiento del Señor, no lo limitó, no lo hizo menos. El Señor Jesucristo sufrió todo lo que se debía sufrir y pagó todo lo que se debía pagar para salvarnos. Sufrió todo el castigo por el pecado, nada quedó pendiente. Dios no escatimó, Dios no recortó el sufrimiento del Señor. Él lo sufrió y lo soportó todo por nosotros. Cuando el Señor oraba en Getsemaní, dice la Biblia que Él sudaba grandes gotas de sangre y oró al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios entregó a su Hijo por nosotros, es decir, por todos aquellos a quienes Él conoció de antemano, por todos aquellos a quienes Él predestinó, a quienes llamó, a quienes justificó y a quienes glorificó. Y con Él, dice el apóstol, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?
El evangelista Dwight L. Moody contaba para ilustrar esto, diciendo que si usted tuviera un amigo que fuera el dueño de la joyería más fina de la ciudad y ese amigo le regalara la joya más fina que tuviera en su joyería, la más valiosa y la más fina, le dijera: amigo, te regalo esta joya, digamos este diamante, es el más fino y el más valioso que tengo en mi joyería, es sumamente valioso, no hay otro como este, y él se lo regala a usted. ¿Cree usted que su amigo no le daría también un estuche si usted le dijera: ¿me puedes dar un estuche para guardar esta joya, este diamante? ¿Cree que su amigo le diría: no, un estuche sí no te lo puedo dar? Claro que sí se lo daría. Si ya le dio lo más valioso que tenía, también le daría el estuche. Así es Dios para con nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que si Él no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? En tercer lugar, hermanos, la pregunta que hace también aquí el apóstol Pablo, que es una pregunta retórica, como dije antes, es que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es nadie. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y esto revela el amor de Dios al escogernos y al justificarnos, porque dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos escogió y Dios nos justificó. Así es que si el juez supremo de toda la tierra, que es Dios, nuestro Señor, nos ha declarado justos, nadie puede entonces levantar ninguna acusación contra nosotros. ¿Quién puede acusarnos?, dice el apóstol Pablo. El juez ya nos declaró justos. El tribunal celestial ya dictó la sentencia de que hemos sido exonerados, hemos sido justificados, hemos sido libres de toda condenación. El tribunal celestial ha dictado que hemos sido justificados, hemos sido perdonados, lavados y limpiados. Así es que ¿quién nos acusará? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo, y revela el amor de Dios en el hecho de que Él nos justificó. No hay nadie que nos pueda acusar. Ahora, es verdad que en el plano terrenal, en el plano temporal, sí hay muchos que pueden acusarnos, y el principal acusador, dice la Biblia, es Satanás. Lo llama el acusador de nuestros hermanos, y él estará siempre acusando a los hijos de Dios y tratando de levantar acusaciones contra nosotros. Esa es su principal ocupación, además de tratar de tentarnos y de tratar de que caigamos en pecado y que desobedezcamos a Dios. También su actividad principal es acusar a los hijos de Dios. Todo creyente ha experimentado las acusaciones, todos hemos experimentado las acusaciones del enemigo, y hemos sentido cómo señala nuestros pecados, cómo recuerda nuestras caídas, nos recuerda nuestras caídas, y todo lo hace para procurar robarnos el gozo y la paz que podemos tener en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ninguna de estas acusaciones puede prosperar ante el tribunal de Dios. Ninguna de estas acusaciones prosperará delante del trono del Señor, porque Dios mismo nos ha justificado. El juez de toda la tierra nos ha declarado justos, y todo el expediente de nuestras faltas fue clavado en la cruz, que es lo que dice en Colosenses 2, cuando dice que nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo ese expediente fue cancelado, fue clavado en la cruz. Todo el expediente que registraba todas las razones por las cuales podemos ser condenados
fue clavado en la cruz. Todo eso el Señor Jesucristo lo pagó. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es nadie, porque Dios es quien nos justifica. Y por eso recordamos cómo en el verso 1 de este capítulo dice el apóstol: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la última pregunta está que consideraremos hoy está en el verso 34, cuando dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una vez más, Pablo hace esta pregunta cuya respuesta es obvia. Cuando dice: ¿quién es el que condenará? La respuesta es nadie. Nadie, porque Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo resucitó y su resurrección es la garantía de nuestra justificación. Y además el Señor está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así es que piense en esto: el juez de toda la tierra nos declaró justos. Y nuestro abogado, el Señor Jesucristo, intercede por nosotros ante el Padre. De manera que no hay nadie que pueda condenar a los hijos de Dios. Ahora, es verdad que muchos pueden terrenalmente condenar a los cristianos, así como muchos pueden acusarnos, también hay quien puede condenar a los creyentes. Esteban fue encontrado culpable, fue juzgado, fue encontrado culpable y fue condenado a muerte, y lo apedrearon hasta la muerte. El mismo apóstol Pablo, que escribe estas palabras, fue juzgado por un tribunal romano, fue encontrado culpable y fue condenado a muerte y fue decapitado. Así es que terrenalmente hay quienes pueden juzgarnos, pueden condenarnos por nuestra fe, pero Esteban, por ejemplo, vio al Señor a la diestra de Dios y supo que para él finalmente no habría ninguna condenación. Aunque el tribunal terrenal lo condenó, el tribunal celestial lo recibió justificado. Y aunque Pablo murió también decapitado como mártir por la fe de Cristo, fue condenado en la tierra, pero él ya había sido justificado en el cielo por la fe del Señor Jesucristo. Muchos mártires en la antigüedad y en la actualidad han sido juzgados, han sido condenados y han sido ejecutados, han sido muertos por la fe en Cristo. Y sin embargo, eso solamente incrementa su recompensa en el hogar celestial. Hace unos días se cumplieron 5 años de que 40 cristianos fueron ejecutados, fueron decapitados por el grupo ISIS, y ellos murieron confesando al Señor Jesucristo como su Salvador. Miles actualmente están bajo el dedo acusador de diferentes poderes en la tierra, y hay quienes han sido juzgados y condenados, hay quienes están sufriendo en prisión por causa de la fe, hay quienes han muerto por causa de la fe, o hay quienes han perdido a sus familias por causa de la fe en Cristo. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos ha amado tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos nosotros. Así es que, hermano, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo estamos seguros en sus manos. No hay nadie que pueda acusarnos, no hay nadie que pueda condenarnos, porque Dios nos ha justificado y porque Cristo murió por nosotros. Así es que nada de lo que Dios ha comprado con la sangre de Cristo se va a perder. Si usted ha creído en Cristo, está seguro en sus manos.
Y no importa lo que pase aquí en la tierra, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así es que le invito a que pueda seguir fortaleciendo su fe en el Señor a través de la palabra. Y si usted no ha puesto su fe en Cristo, le invito a que considere y vea en las Escrituras el gran amor de Dios que ha tenido para con usted, que dio a su Hijo Jesucristo, no escatimó ni a su propio Hijo para salvarle. Así es que la invitación es que usted crea en el Señor Jesucristo y se acerque a Él para salvación. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta misma carta, el apóstol Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted es pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores, pero Cristo murió por los pecadores. Si usted cree en Él, entonces Dios le dará una vida nueva y usted podrá ser salvo y tener esta seguridad de que nadie podrá acusarle, nadie podrá condenarle y que el Señor está intercediendo por usted a la diestra del Padre. Que Dios le bendiga enormemente y que Dios guarde su vida en la fe de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares. Lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más.